Bueno, vamos a comenzar ya con la transmisión de este día número 3, ¿verdad? Vamos a esperar que aparezca en el muro de este Facebook que estamos transmitiendo con estos hermanos catequistas, nuestros hermanos catequistas que fueron tan amables de inscribirse en este curso. Tengo aquí inscrito 257 amigos, ok, precisamente para que podamos ir trabajando ya. Vamos a esperar un momentito a que se vayan agregando. Ahorita ya comparto lo que es la pantalla, ya se empiezan a agregar, están diciendo buenas tardes, gracias, muy amable. Vamos a comenzar ya con lo que es la transmisión. Perfecto, muy buenas tardes, vamos a esperar un momentito a que se vayan agregando. Buenas tardes ahí, Yesenia, gracias, muy amable por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a ver hoy el último tema que se refiere precisamente a la pedagogía de Jesús. Hemos estado hablando en los dos temas anteriores, en los 2 días anteriores, acerca de la pedagogía catequética, como nos los muestra algunos documentos de la iglesia. Acuérdense que no están ahí todos los documentos, o sea, solamente es para tener una idea de dónde podemos encontrar información relacionada a la pedagogía. Bueno, sin embargo, gracias, muy buenas tardes. Saludos desde Oaxaca, gracias, muy amable, buenas tardes. Entonces, les decía que sin embargo, pues es trabajo de cada quien, ¿verdad? Que sigamos investigando, que vayamos desarrollando la pedagogía. Acuérdense lo que dijimos desde el primer día, lo repito por si alguna persona pues ve este día 3 cuando lo subamos a YouTube y no haya visto los otros. Pues todos los cursos que yo manejo son de buena fe, ¿verdad? Tratando de comentarles las experiencias que he tenido como catequista, pero desde luego que no suple en nada a un curso que ustedes tengan. Si ustedes tienen un curso que les estén dando en su parroquia, en su capilla, en su diócesis, pues deben de tomarlo, ¿eh? Sin duda alguna ese curso es muy, muy valioso. Esto nada más es un auxiliar, es un complemento que les puede ser útil y lo hago con la finalidad de que pues tengamos o tengan todos más herramientas. Muy buenas tardes ahí, gracias, muy amable, buenas tardes. Estamos esperando que se vayan agregando y acuérdense que este curso, una vez que terminemos ya con la explicación del día de hoy, pues hasta mañana domingo voy a dejar lo que es la información en este Facebook. Ya el lunes o el domingo en la noche, mejor dicho, voy a eliminar todo, voy a borrar toda la información y a los alumnos también. ¿Por qué? Porque cada curso hay que reinscribirse, eso es para tener un orden. De tal manera que los que tomaron este curso quieren tomar el próximo, con mucho gusto, nada más hacen nuevamente su proceso de inscripción y con mucho gusto les agrego. El próximo curso, Dios mediante, va a ser para el mes de agosto, ¿verdad? Vamos a descansar una semana, unas 2 semanas. No sé la fecha, pero es para agosto. Y el curso que vamos a manejar es la creación de tu sesión de catequesis. Ya vi la creación o cómo se hace una sesión de catequesis, ya lo manejé en un curso anterior, Dios mediante, pues lo vamos a ver en un curso especial, pero de una manera mucho más amplia. ¿Por qué lo estoy orientando? ¿Por qué voy a dar ese curso? Bueno, porque menciono de que pues empieza un nuevo ciclo escolar y habrán catequistas nuevos a lo mejor o algunos que quieran conocer algunos tips que voy a mencionar. Ahí les voy a enseñar qué debemos de poner, si hay que poner dinámicas, cómo desarrollar dinámicas, qué podemos utilizar títeres, qué material didáctico podemos utilizar, etcétera, ¿sí? Entonces, cómo estructurar nuestra sesión de catequesis, o sea, va a ser un curso muy interesante y lo más seguro es que sean de 2 o 3 días nuevamente, ¿sale? Entonces estén atentos para la convocatoria que se verá después. Bueno, para quien no me conoce, pues soy el maestro Gabriel, soy catequista, docente también. Y pues bueno, vamos a comenzar ya con la clase de hoy, pero antes, gracias, buenas tardes, ya se siguen agregando ahí, Juan Diego, gracias. Stephanie, gracias, muy amable. Vamos a comenzar primero, como siempre, con nuestra oración, como debe de ser cuando preparemos nuestro tema de catequesis, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Te invito a que nos acompañes con la oración y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno,
pues seamos agradecidos con el Señor que nos está permitiendo pues este tercer y último tema, que vamos a hablar acerca precisamente de lo que es la pedagogía catequética, como nos las enseñó Jesús. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque vamos a llevar el mensaje de Jesús, entonces tenemos que analizar su pedagogía. Claro, es difícil, pues cómo voy a analizar la pedagogía de Jesús, pero vamos a ver cómo actuaba él, cómo agarraba todo del ambiente, de la época, y de acuerdo a eso plasmaba sus mensajes precisamente a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Damos los últimos saludos ahí a las personas que amablemente nos están... a ver, aquí nos dice el nombre de la sala. Nos dice a ver, le voy a contestar al hermano. Recuerde que no es sala. Estamos ya transmitiendo, ¿verdad? Transmitiendo en el muro. Ok, a ver, permítame, se lo voy a compartir aquí al hermano catequista, o no sé qué me puso, vamos a ver. Me pide el sistema, no le puede pedir el sistema nada, vamos a ver. Lo voy a compartir, si me permiten, para que pues podamos ayudar aquí al hermano que no está entrando, ¿verdad? Para que chequemos cómo queda. Bueno, ya se lo enviamos. Ok, ya está. Perfecto. De clic le voy a poner. Ese es. Ok, perfecto, muy bien. Pues hoy sí vamos a comenzar entonces. Una disculpa que nos atrasamos un poquitín, pero ya nos ponemos al corriente. Bueno, ¿qué vamos a manejar acá? Es la pedagogía de Jesús en el Evangelio. Es muy importante analizar esto. ¿Por qué? Porque pues ¿a quién vamos o qué vamos a predicar? Pues vamos a predicar lógicamente, buenas tardes, vamos a predicar lo que es la enseñanza de Jesús. Entonces tenemos que saber cómo enseñaba él, cuáles eran sus características. Y saqué el tema de una página católica, de catholic.net. Aquí pongo la referencia propiamente por si alguien quiere checarlo el día de mañana. Y aquí nos va diciendo el padre precisamente cuál es esa pedagogía. Como siempre lo leemos y lo vamos a comentar. Cualquier duda, ya saben, me lo van diciendo ustedes para que lo puedan manejar. A ver aquí, a ver, permítanle, voy a decir, no, eso no es ahora. Le voy a poner acá, la clase es normal. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces, si son tan amables. ¿Y qué dice acá? Dice, tenemos que empezar afirmando que Jesús es sin duda alguna el gran pedagogo de Dios. Dice, la misma historia de la salvación en el Antiguo Testamento está esencialmente ordenada a preparar y anunciar la venida del Cristo, Redentor del universo y de su reino mesiánico. El gran dinamismo de la encarnación del Verbo está ya presente en las más destacadas figuras de los profetas, sacerdotes y reyes, tales como Abraham, Moisés, etc. A ver, permítame, voy aquí a ponerle al hermano que me sigue poniendo, ok. Bueno, no sé qué está haciendo aquí el hermano que está poniendo acá. A ver, solo de clic. Ok, ya no le voy a poder contestar porque nos vamos a atrasar un poquitín. Bueno, entonces decíamos que todos ellos son figuras, imágenes y anticipos, del Mesías. ¿Qué ocurre acá? Bueno, viene Jesús precisamente a traernos todo lo que es este mensaje. Pero tomemos en cuenta algo muy importante. Para poder analizar un poco mejor esto, tenemos que darnos cuenta que esto está dentro de la historia de la salvación. O sea, el hecho de que iba a venir un Salvador a redimir al mundo, el hecho de que iba a venir Jesucristo precisamente a predicar el Evangelio, es algo que estaba anunciado desde el principio, ¿verdad? Desde el momento en que existió el pecado de Adán y Eva, ya se hablaba de un Redentor, alguien que iba a venir a redimir precisamente al mundo. Entonces es todo un proceso de historia de salvación que se tiene que analizar. Y aquí nos dice, en cuanto Dios se compadece de la esclavitud de su pueblo de Egipto y decide librarlo,
eso está en Éxodo, los lleva al desierto y pacta una alianza con ellos. Luego dice, muestra fiel y compasivo, se muestra fiel y compasivo y aunque lo castiga por sus idolatrías, acuérdense que el pueblo judío pues apenas veía que la cosa estaba así media extraña y ya perdían la fe, ¿verdad? Y al momento de perder la fe pues se les olvidaba a Dios y empezaban entonces a crear otros dioses que eran, pues acuérdense que en ese tiempo pues hacían lo que son sus monumentos, ¿verdad? Sus propios dioses de precisamente de cemento, o de mejor dicho, del material que utilizaban allá, ahorita no me viene la palabra, y hacían sus propios dioses. En la actualidad es lo mismo, recordemos, ¿verdad? A veces nosotros de repente tenemos alguna desesperación, algún problema personal, familiar, y sí creo en Dios, pero digo, ¿y si pasa algo? Sí creo en ti, pero ¿y si ocurre algo? Y entonces es como cuando recordamos esa famosa frase que decimos, tengo fe, pero aumenta mi fe. Es decir, yo necesito cada día llenarme de esa fe. ¿Y cómo voy a llenarme de esa fe? Pues precisamente siguiendo a Jesús. ¿Y cómo voy a poder plasmar o dar a conocer a Jesús? Conociéndolo. Es importante, buenas tardes Elías, gracias, muy amable, es importante que todo católico, ojo, que todo católico haya leído ya los evangelios. Lo mejor sería pues que leamos todas las sagradas escrituras, pero hay una cosa importante, Por ahí una persona me decía una vez, oiga maestro, ¿y empezamos con qué? ¿Empiezo con qué lectura? Yo quiero empezar con Apocalipsis. No, cálmate, no, con Apocalipsis no, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que hay que leer los evangelios. Ya si puedo y voy creciendo un poco en la fe, pues me voy a los Hechos de los Apóstoles, me voy a las cartas, ¿verdad? Que están después de los Hechos, ya después a lo mejor me voy hacia el Antiguo Testamento, pero hacia Salmos yo diría. ¿Por qué? Porque si leemos el Antiguo Testamento, pues hay que adentrarnos en el aspecto histórico. A lo mejor en algunos libros del Antiguo Testamento no podamos entender algunas cosas porque fueron realizadas en ese tiempo. Por algo existe la división en el momento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La división lógicamente fue por haber llegado Jesucristo, pero también hay una cierta división histórica. Entonces, ¿qué invito acá o qué debemos de hacer para poder conocer la pedagogía de Jesús? Leer los evangelios. Y hay algo muy interesante porque hay algunas Biblias que, por ejemplo, está, ¿qué será? San Marcos. Está San Marcos, dice el capítulo 1, versículo 1, pero te pone una referencia de donde dice lo mismo en otro evangelio. Entonces, ¿esto me sirve para qué? Para cotejar los 4 evangelios. Cuando ustedes lean un tema, ¿verdad? A veces conviene, si por ejemplo en mi libro de catecismo está basado la palabra de Dios, por ejemplo en San Mateo, conviene también, si hay la posibilidad, que busquen los 3 evangelios aparte, o sea, aparte Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que busquen los otros 3 evangelios si hablan de lo mismo. Entonces te digo, hay algunos libros que me aparece y también dice referencia de lo que son los otros evangelios. Entonces, yo quiero hacer esto, yo quiero conocer la pedagogía de Jesús, pues tenemos entonces que empezar leyendo los evangelios. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice aquí el Padre? Dice, la pedagogía de Dios desde el Antiguo Testamento se muestra amorosa. Vean qué interesante. Paciente. Esos son los puntos que tenemos nosotros que aplicar en nuestra catequesis. Se muestra amorosa. Tenemos que tener amor hacia nuestros niños, hacia nuestros papás. Y claro, puede ser que yo pues me desespere porque tengo la parte humana y de repente hay un niño que me está preguntando y pregunte, yo estoy pregunte. Pero ¿qué ocurre? Pues hay que tratar de ofrecer a Dios las cosas, atenderlo, pero también no desatender a todos, ¿verdad? Entonces esa parte amorosa cuesta trabajo y no solamente la vivimos en el catecismo, sino lo presentamos o lo tenemos que analizar en todo el contexto de nuestra vida familiar. Entonces ese es el amor que buscamos. Luego nos dice tiene que ser paciente. ¿Cómo ser paciente? A veces es muy difícil. Y solamente estas gracias que estoy aquí leyendo, pues yo creo que se logran precisamente con la ayuda de Dios, o sea, no con mi parte humana, no por mí mismo, sino necesito la ayuda de Dios para poder tener esto. Jesús es compasivo, así debemos de tratar de ser con nuestros niños, libre.
¿Libre en qué aspecto? Libre en poder hablar, en poder comentar, pero acuérdense que hay que tener cuidado porque tenemos que ver qué decimos, cómo lo decimos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al tema, de acuerdo a la situación. No se trata de hablar por hablar. Yo puedo agarrar un tema y empezar a decir, y cuando me doy cuenta era un tema de niños y ya estoy hablando de cosas como que para ya más jóvenes. No debo de salirme de esa pedagogía, que en ese caso estoy hablando ahorita de una pedagogía de los años, ¿verdad? Una pedagogía basada en las edades de los niños. Entonces hay que tener cuidado allá. Sí hay libertad, pero hay que analizar qué digo, cómo lo digo, por qué lo digo. Dice respetuoso, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo el aspecto de respeto? Porque, bueno, si en cualquier lugar es importante el respeto, imagínense en un lugar de catequesis. El respeto de nosotros hacia los niños, de los niños hacia nosotros, y el respeto se va a ganar con el testimonio, precisamente en la forma en que yo maneje las cosas. Y aquí nos dice, siempre da una respuesta de esperanza salvífica hacia el futuro. Ya en la plenitud de los tiempos, estas serán también las características fundamentales de Jesús, verbo de Dios encarnado. En él, o sea, en Jesús, está la plenitud de Dios. Acuérdense cuando le decían a Jesús, preséntanos al Padre, y decía, pues si has estado conmigo y no te acuerdas, y no te fijas que somos lo mismo, el Padre y yo somos uno exactamente. Entonces, quien conoce a Jesús, quien conoce su pedagogía, pues también conoce la pedagogía de Dios Padre. Luego dice, la pedagogía de Dios se hace plena y definitiva en el verbo de Dios. Es la palabra, es una palabra viva y eficaz, es la palabra que irrumpe en la historia humana al cumplirse la plenitud de los tiempos. Es el verbo de Dios que llega como don gratuito de Trinidad omnipotente y como manifestación plena del amor de Dios, que se hace carne y se hace historia. El amor de dos, bueno, no sé si ahí lo copié mal, puede ser el amor de Dios o el amor de dos, porque estamos hablando aquí del Padre y el Hijo, y se hace historia. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bien que nos ubiquemos y que nos demos cuenta que tenemos que hacer lo que Dios hacía, lo que Jesucristo hacía. Y hay un tema que yo tengo por ahí desarrollado, ojalá que lo veas, donde explico todo lo que el catequista debe de ser. Y alguien, pues a lo mejor al final que ve el tema dice, ¿qué pasó, maestro? Está pidiendo que sea un Superman. Pues no se puede, pero yo pongo algunos puntos que necesitamos hacer. Lógicamente no vamos a poder lograr todos los puntos, hablar de responsabilidad, hablar de compromiso, hablar de cumplir los mandamientos, de los sacramentos. Es una lista muy larga. Pero debemos de intentar hacer la mayoría de esa lista porque estamos hablando de Jesús. Y tenemos que ser para el niño, ya sé que somos indignos, pero tenemos que tratar de ser reflejo de Jesús para ellos. Es un compromiso muy fuerte. Pero no digo, entonces como es un compromiso muy fuerte, podría decir alguien, pues mejor entonces no me meto, qué bueno que me avisó, maestro, para que me vaya. No, eso es entonces no tener el deseo de ayudar. Huir es lo peor que podemos hacer ante un problema, ante una situación. Y huir porque el catecismo es complicado, porque sí lo es, pues también es algo incorrecto. Se huye a veces, o a lo mejor pues desistimos de ser catequista por alguna situación que sea delicada, ¿verdad? Pero mientras tengamos tiempo, y fíjense, esto es importante, porque alguien va a decir, no maestro, pero es que precisamente qué bueno que dijo sobre el tiempo, porque no tengo tiempo. Y yo le dije una vez a una doctora, ¿verdad? Que yo consultaba con ella. Y esa doctora católica, pues nunca iba a misa. Y así me lo dijo, no, yo no voy a misa porque estoy muy ocupada, que no sé qué. Y entonces le hice una pregunta, oiga doctora, usted que es doctora y sabe la situación, si le cae una enfermedad a usted que estuviera meses en cama, ahí sí tendría tiempo. Pues se quedó sin hablar, no sabía qué decir. Claro. Porque nosotros nos olvidamos que el tiempo lo da Dios, ¿verdad? Ya pudo ingresar, gracias, muy amable, ya le vi ahí al compañero Elías, gracias, ya le vi. Muy bien. Entonces, les decía que el tiempo lo da Dios, Dios da el tiempo. Entonces, si Dios da el tiempo, esto quiere decir que tengo que organizarme para poderlo lograr. No creo que haya alguien, bueno, puede ser que haya alguien que diga, no, pues yo no tengo nada que hacer. Absolutamente nada,
Entonces, pues bueno, voy a ser catequista. No, todos tenemos cosas que hacer, tenemos compromisos con la familia, etcétera, pero precisamente como nosotros queremos hacer, llevar el mensaje de Jesús porque le conocemos, pues hay que organizarnos. Dice, lo primero que resalta de esta pedagogía de la encarnación es sin duda alguna lo maravilloso del amor trinitario. O sea, de ese amor de las tres divinas personas en un solo Dios. Qué interesante. El Dios que no tiene tiempo, para Dios no existe tiempo ni historia, se hace temporal e histórico porque pues Dios existió desde el principio y del fin, es el alfa y el omega. Sin embargo, se sitúa en la historia al momento de venir Jesucristo y quedarse con nosotros después en la hostia consagrada. Entonces, un Dios que no tiene tiempo, que es el alfa y el omega, pues se sitúa en nuestro mundo en un tiempo específico, para que entonces podamos nosotros entender un poco este misterio del Redentor. Y luego dice, se hace carne, dice, el Dios que es espíritu puro, se hace carne y materia. El Dios que es omnipotente e infinito se hace limitado y finito. Es cuando decimos nosotros, todo un Dios en la hostia consagrada, todo un Dios poderoso, ahí está en ese pedacito de pan. Es algo en verdad que nos debe demostrar y darnos cuenta del amor de Dios. Y es que Jesús Eucaristía, precisamente otro elemento que nos sirve precisamente para explicar esa pedagogía del amor de Dios. Y luego nos dice, este es el misterio insondable de su amor por nosotros, donde la pedagogía de Dios se identifica con su Cristo, su ungido, su palabra definitiva, verdadero Dios y verdadero hombre, tan fiel a su ser divino como tan fiel a su condición humana. O sea, recordemos que Jesús tiene las dos condiciones, la condición humana al venir como hombre, pero tiene la condición divina al ser Dios. Entonces, ¿qué parte vamos a manejar? Pues vamos a manejar más que nada la pedagogía en el aspecto humano, pero no se puede separar. Entonces vamos a ir adentrando ahorita en qué podemos aplicar. Dice, con toda verdad podemos afirmar en la catequesis de los primeros padres de la Iglesia, tal como lo expresaba San Máximo Confesor, el misterio de la encarnación del Verbo tiene la fuerza de los secretos y figura de la Escritura y la ciencia de todas las criaturas visibles e inteligentes. Por eso solo el Verbo de Dios encarnado nos puede enseñar la ciencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos nosotros enseñando la ciencia de Dios, ¿verdad? Por eso hablamos, por ejemplo, ahorita viene a mi mente cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación, pues se habla del don de ciencia. Entonces, ¿qué ciencia es? No estamos hablando de la química, de la física, estamos hablando de la ciencia de Dios. Conocer, claro, ya dijimos que no se puede conocer todo, pero conocer las cosas de Dios, conocer en cierta manera lo que nuestra mente puede analizar, conocer sus misterios. Y si nosotros hacemos o asimilamos, esa pedagogía, esa enseñanza de Jesús, nosotros la aplicamos primero a nosotros, entonces la vamos a poder aplicar a nuestros niños. Es algo tan sencillo como una frase cuando decimos, pues no puedo dar frutos, yo no puedo dar frutos si antes no he recibido esos frutos. Es decir, yo no puedo dar algo si antes no lo he asimilado y lo he recibido yo. Por eso este tiempo, por ejemplo, ahorita en pandemia, pero sobre todo en este tiempo de vacaciones, creo que es muy importante que acrecentemos nuestro compromiso con Dios, leyendo la palabra, asistiendo en lo posible, claro, depende de la pandemia, a los sacramentos, a la Santa Misa. Y si no lo puedo hacer de manera presencial, pues de manera virtual, pero no estar ahí en las vacaciones solamente acostado, viendo cómo pasa el mundo. No, hay que usar el tiempo, porque el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es un regalo de Dios y por lo tanto, ciertamente Dios no te va a pedir
que todo el día estés estudiando en la catequesis, no te va a pedir que todo el día estés haciendo tal o cual cosa, porque Dios sabe nuestros compromisos, Dios sabe las cosas que tenemos que hacer en nuestro aspecto personal, y dejar todo solamente para Dios y olvidarme de mi familia, pues entonces sí estamos mal, porque hay que saber buscar las cosas, tomando en cuenta que Dios es primero, sí, pero hay otras cosas que también tengo que hacer. Y aquí nos va diciendo el Padre algo más, comentando, dice, la persona y la vida de Jesús forman la pedagogía de la comunicación plena de Dios con el hombre. Jesús es el gran comunicador de Dios, que habla con autoridad y no como los escribas. Enseña con su palabra, es decir, tenemos nosotros que hablar con autoridad. Esto es importante, es parte de la pedagogía. ¿A qué se refiere? Yo no vengo a platicar algo que, una teoría, por ejemplo. Imagínense que no vamos a hablar ahorita de que soy catequista, sino que nada más como maestro. Y yo voy a hablar una teoría y digo, pues ¿saben qué? Bueno, les voy a hablar acerca de mi especialidad. Pues ¿saben qué? Es mejor hacer, es un ejemplo, hacer una gráfica en Excel que hacerla en Word. Y entonces alguien me puede decir, oiga maestro, ¿sabe qué? Disculpe, pero a mí se me hace más fácil hacerlo en Word. ¿Y por qué? Porque lo veo menos complicado, no tengo que hacer una tabla, lo hago nada más, solito me sale todo y voy a escribir, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo di mi opinión personal, pero resulta que a alguien no le funcionó o esa persona lo hace distinto. Eso es algo en un conocimiento humano. Aquí no estamos hablando de un conocimiento humano, estamos hablando de un conocimiento divino. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que vayamos con la valentía de decir, sí, lo que yo estoy diciendo, que no es mi palabra, no es mi mensaje personal, es precisamente el mensaje de Dios. Entonces, como aquí me dice muy claramente, dice entonces de que es el gran comunicador. Ok, entonces Jesús, lo que estoy enviando, lo que estoy diciendo yo, precisamente cuando hablo de Jesús o cuando llevo el mensaje, no son inventos míos, es una palabra viva y eficaz. Por eso tenemos que tener el valor, aquí lo dice, hay en una coherencia de vida, hay algo coherente. ¿Ok? Dice, él es pobre y elige la pobreza como desprendimiento total para aceptarlo, seguirlo y ser digno de él. Acuérdense las palabras que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, aquí lo está diciendo, o sea, no es aquella situación de que alguien me diga, oye maestro, pero pues yo sabía que era muy bonito todo, que cuando seguimos a Jesús nos va re bien y que, no, tristemente, no, tampoco estoy diciendo que te vaya mal, claro que no. O sea, que servir a Jesús no me garantiza que no voy a tener problemas. Servir a Jesús lo que hace es garantizarme que estoy haciendo lo correcto, eso sí, ¿ok? Entonces, pero la persona que se desanima a la primera, pues como que no está aceptando llevar la cruz, como que dice, sí, pero que esté fácil, no, vamos a hacer un trato, te voy a servir, pero que esté fácil la situación, porque si veo que está complicado, si veo que tengo problemas con otros catequistas, si veo que tengo alguna situación ahí con algún niño, no, pues entonces, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegué, te agradezco el tiempo que me diste. No, tenemos que darnos cuenta que es un servicio. Y si Jesucristo no se bajó de la cruz al ver cómo estaba la situación, porque él tenía una misión que cumplió, que tenía que cumplir y que cumplió, entonces eso quiere decir que nosotros también debemos de analizar y al ser catequistas tenemos que asumir el compromiso. Tal vez a lo mejor podemos, pues a lo mejor organizar los tiempos, a lo mejor en algún momento pues alguna actividad no la voy a hacer, etcétera, por una situación personal, porque yo esté enfermo, ya me enfermé yo, pues no pude dar clase el miércoles, pues ni modo que salga así todo enfermo ahí con usted, van a decir, ¿y este maestro qué le pasa? ¿Verdad? De hecho todavía no me siento muy bien, pero mucho mejor, gracias a Dios, que como estaba el miércoles me sentía muy mal. Tenía calentura toda la noche, tuve 38.7, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues sí, o sea, Dios da la libertad de que amoldemos las cosas, porque Él sabe cuando nosotros pues tenemos alguna dificultad. Pero no se trata de dejarnos vencer a la primera, no se trata de eso.
Jesús no excluye a nadie, pero prefiere a los pobres y a los enfermos, a los marginados. Buenas tardes ahí a la hermana Judith, gracias. A los marginados de su tiempo y se coloca en medio de ellos. Bueno, aquí hay algo muy importante. Nosotros pues debemos de amar a todos, debemos de tratar de llevar con nuestro grupo precisamente una amistad, un amor y de tratarlos a todos por igual. A veces puede hacer, como ya hemos dicho, puede haber algún alumno que bueno, que a lo mejor cueste más trabajo porque me está insistiendo a cada rato, se me sube allá a la mesa, bueno, un relajo ahí. Pero no debo de darle tanta trascendencia, o sea, no debo de centrarme mi clase al 100% hacia él. Tal vez le tenga que ver o hacer ciertas cosas particulares a él. Tal vez en la explicación, tal vez en cuanto a su conducta, tal vez hablar con sus papás. Pero yo estoy enfocado a todos y al mismo tiempo de manera individualizada. Y ahora nos menciona, dice, es de una sensibilidad exquisita y se compadece de las multitudes que andan como ovejas sin pastor. Dios está buscando a cada uno de nosotros. Y esos niños que nos tocó, pues no nos tocó nada más así porque sí, nos tocó porque Dios quiere que los atendamos. Ya hablamos ayer de eso. A lo mejor Dios quiere que tengamos más, pues hay que hacer el esfuerzo de conseguir más. Pero si no conseguimos más después del esfuerzo, pues bueno, esos son los que nos tocó atender el día de hoy o para este ciclo escolar. Entonces lo que hay que hacer pues es intentar llevarlos a fin término. Ya hemos dicho que no depende de mí en su totalidad. Pero si yo sigo esta pedagogía, si yo ofrezco las cosas, sin duda alguna voy a lograr grandes cosas. Ahora, ¿cuál es el punto central de esta pedagogía de Dios? Bueno, no podemos hablar de que es el único, porque Dios manejaba muchos medios visuales, muchas formas, mucha palabra, hablaba de manera particular con las personas, de manera grupal, o sea, tenía varias metodologías. Pero una cosa que utilizaba él precisamente eran las parábolas, cuyos rasgos son tan intuitivos, vivos y cálidos que hacen revivir la vida de los labradores, pastores, pecadores y viñadores de su tiempo. Es decir, él hablaba acerca precisamente de lo que nosotros conocemos en el catecismo como una experiencia de vida, pero lo hacía a manera de cuento o narrativa. ¿Por qué? Bueno, en ese tiempo pues no existía lógicamente el cañón, no existía la computadora ni nada. Y entonces él agarraba lo que estaba en el ambiente, lo que estaba alrededor, las cosas que le eran familiares a la gente de ese tiempo. Y también ahí expresaba las situaciones sociales, las situaciones incluso políticas, todo lo reflejaba él de una manera tan extraordinaria en una parábola. Y lo más importante que reflejaba, lógicamente, era la enseñanza que quería mostrar a través de esa parábola. No solamente era hablar como de un escenario donde habían personajes conocidos por el pueblo, sino también estaba presentando en esa semblanza, en esa historia, en ese relato, como le quieras llamar, o cuento, estaba presentando algo que llegaría al corazón de la persona que lo escuchara. Y en algunas ocasiones pudiera, aunque por generalmente se entendía, pero pudiera parecer que no se entendía mucho algo, ¿verdad? Y entonces por eso al final hablaba con los apóstoles, les decía y les explicaba. Yo creo que con la intención de que los apóstoles supieran lógicamente y también de que cuando hicieran la escritura de la palabra, pues también lo explicaran. Porque imagínense que en este tiempo, pues viéramos una parábola y no hay una explicación en esas que son un poquito más complicadas, pues entonces lo que pasaría es que cada quien lo iba a interpretar como quisiera. Entonces, así es la metodología, la pedagogía de Jesús. ¿Cómo la vamos a aterrizar en nuestra clase? Que eso es lo importante. Pues aplicando lo mismo. ¿Qué agarraba la parábola? La parábola agarraba, repito, el ambiente. Ustedes también van a agarrar el ambiente, van a poner ejemplos, van a poner testimonios, van a poner lo que son las diferentes actividades en torno a lo que ve el niño.
Un ejemplo muy concreto aquí, por ejemplo, donde yo estoy, estamos enfrente del malecón, está el malecón propiamente, y aquí nunca ha nevado, o pues prácticamente nunca, no sé si en alguna ocasión ha nevado, pero creo que no. Entonces, si voy a hablar acerca del niño, acerca, por ejemplo, de que será de las maravillas de Dios hizo de la creación, por ejemplo, y se me ocurre hablar de lo que es que esté nevando, pues a lo mejor sí lo va a entender el niño, porque ahora como hay tanta tecnología, pues a lo mejor vi un video de que en Estados Unidos nevó y le cayó a los carros, etcétera, pero como que no lo van a entender muy bien. Las cosas es hablarle de el ambiente, ¿verdad? En donde nos estamos desarrollando. Entonces, si hablo mejor un ejemplo del malecón, ha ido al malecón, ha visto cómo están los pájaros allá, etcétera, pues como va a poder asociarlo mejor. Entonces, bajarnos, vean, esto es importante, ¿eh? Bajarnos al nivel del niño, bajarnos al ambiente sociocultural que tiene el niño. Difícil, sí, pero se puede. Conocí a una persona, bueno, hay una persona, la otra vez lo vi, que sabe mucho, mis respetos, tiene unos conocimientos extraordinarios y da unas catequesis extraordinarias. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre esta situación? Que esta persona llega un momento en que se pone a decir cosas tan complejas con términos que de plano tienes que agarrar tu diccionario ahí para localizarlo, pues hay cosas que pues no se entienden, ¿verdad? Y si estamos hablando a nivel de adultos, por ejemplo, o a nivel de niños, sería el caso peor, pero cuando escuchamos una plática de alguien que utiliza términos demasiado elevados, pues entonces nos podemos confundir, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sí puede usar esos términos? Bueno, cuando lo esté dando a lo mejor a sacerdotes, ¿verdad? Algo así, pues entonces sí sería un poquito más lógico. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir? Que hay que bajarnos al nivel, no por el hecho de que yo sepa mucho o no sepa, etcétera, voy a tratar de abarcar las cosas en un nivel distinto. No, tengo que darme cuenta que el tema no me lo estoy dando a mí, no me estoy dando a un espejo. La pedagogía de Jesús, ¿cuál era? Con las parábolas. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Pues se bajaba al nivel de ellos, a través de un cuento, a través de un relato, a través de algo que él desarrollaba, y así se hacía más fácil, fíjense, que el pueblo lo entendiera. Por eso le decía Jesús, le decía a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, te agradezco, Padre, porque me has permitido que lo sepan la gente sencilla. ¿Ok? Dice, así es como lleva a descubrir a sus discípulos y a sus seguidores que Él es en verdad el grano de trigo. Vean, con un ejemplo de grano, ¿verdad? Uno puede decir, pues un grano, ¿qué tiene que ver el grano? Porque él habla de un grano de trigo, pero explica a través de la parábola el significado del grano. Y como un grano de mostaza que es tan pequeño, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, si hubiera dicho Jesús, no, pues tu fe tiene que ser como un grano de mostaza. Y uno diría, bueno, y como un grano de mostaza, no sé, a ver, vamos a ver el grano. No tengo acá, ¿verdad? Una vez me enseñaron un grano de mostaza y está chiquitito, imagínense que fuera esto. Ese es el grano de mostaza. Y entonces diría, pues mi fe tiene que ser de color café o de este. No, él después explica y dice, bueno, tiene que ser como un grano de mostaza porque debe ser pequeño. Aunque sea pequeño, puede dar grandes frutos. Por ejemplo, el grano de trigo es pequeño también, ¿no? Es un poco menos pequeño, pero crece grande. ¿Sí? Cuando habla, por ejemplo, de términos como vestido nuevo, etcétera, entonces todos esos términos él los va explicando posteriormente. ¿Y qué decir de sus milagros? Dice, no hay enfermos que se acerquen y que no sea curado, porque siempre, más que la salud física, Jesús entregaba el don de la fe. Así es. Así es, estamos seguros de que cuando nos acercamos a Jesús, pues Él nos va a ayudar en algo. A veces estamos enfermos y queremos, quítanos la enfermedad y no nos las quita. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos conviene en este momento. Y nosotros a veces quisiéramos que Él hiciera lo que yo le digo. No, no es lo correcto, no es lo correcto. Y así tengo que aplicar también la pedagogía con nuestros niños. Hacerles ver que Dios va dando las cosas y que nosotros tenemos que ser precisamente unas personas que escuchen a Dios. Y luego nos dice
Luego dice, sino Jesús no era un milagrero que se busca a sí mismo, sino que sus milagros hacen evidente su poder divino y el reconocimiento de él. Es el Hijo de Dios y es quien libera de la esclavitud del pecado. Algo muy interesante, buenas tardes allá a la hermana Silvia, gracias por acompañarnos. Algo muy interesante es esto precisamente que nos está diciendo. Dice que nos libera del pecado, entonces nosotros tenemos que buscar que ellos también se liberen de ese pecado. ¿De qué pecado? Pues del pecado que tenemos todos, de los pecados actuales. Si por ejemplo el niño no se ha bautizado, pues tengo que ver de qué manera motivo a los padres de familia para que los bauticen. No está bien que un niño, sobre todo ya grande, me he topado con niños a veces que ya tienen 18 años y no están bautizados. Es una gran responsabilidad, es algo terrible que no estén bautizados. Al momento, si una persona no bautizada se muere, pues nos apegamos a la misericordia de Dios, pero no, se deben de bautizar. Y ya cuando son adultos el proceso debe ser mucho más rápido, ¿verdad? Como un catecumenado para que se bauticen. No así para la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión, pues aunque también es importantísimo, no es urgente. Urgente en el aspecto de que no tengan que comulgar hoy. En cambio el bautizo sí, porque nadie debe de morir sin bautizar. ¿Ok? Entonces hay que dar ese énfasis y buscar que la pedagogía de Jesús busca aquí precisamente liberar de la esclavitud del pecado a la persona. En esos casos es mucho mejor pedir que nos ayude con la enfermedad. Ok, muy bien, gracias, muy amable. Que nos ayude con la enfermedad. Ah, bueno, no lo había entendido. Sí, lo que dije hace ratito. Claro, a veces nosotros quisiéramos, como dice aquí la hermana, que nosotros nos quitara Jesús la enfermedad. Pues eso sería lo mejor, ¿no? O sea, sería una situación muy buena, ¿no? Que yo que me enfermé el miércoles, pues, ¿sabes qué, señor? Porfa, mira, tengo clase el miércoles con los catequistas y ¿qué pasó así? Pues no se pudo. Gloria a Dios que no se pudo porque se pudo después. Y bueno, adaptarnos a la situación. Y como nos dice la hermana, dice aquí, en tal caso pedir que nos ayude, claro, que nos dé fortaleza. Y eso lo tengo que transcribir a los niños. Es importante. Dice, es sumamente elocuente y significativo el episodio de la curación del paralítico de Cafarnaúm, relatado por los tres sinópticos. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, dijo dirigiéndose a él, ponte de pie, toma tu camilla y vete a la casa. Vete a tu casa. Entonces, esta parte de la Biblia es formidable porque, ¿qué fue lo que hizo primero? Recordemos la palabra. Primero agarró y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono los pecados. Y entonces todos dijeron, pues sí, cualquiera puede decir, te perdono los pecados. Y que, ¿cómo lo compruebo? Que nadie lo sabe, solo Dios. Y entonces dice, ¿no me cree? Bueno, pues voy a hacer la parte humana, que esa es la parte que se ve. Y entonces, ahora, ¿qué le dijo después? Aquí está la palabra. Después le dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, dijo dirigiéndose a él, al paralítico, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo se deben de haber quedado todos, no? Porque uno dice, pues era el pecado, pues no se ve. Dice que le perdonó, que le limpió los pecados, pero no se ve. No, pero esto sí se ve. ¿Y ahora qué dijeron? ¿Verdad? Entonces, como decía hace rato, cuando vayamos a aplicar esta pedagogía, tenemos que tener la seguridad de que no es algo propio, de que es llevar el mensaje de Dios. Y como yo llevo el mensaje de Dios, entonces no debo de temer. Debo de darlo de manera profunda, debo de darlo de manera clara, debo de darlo con la pedagogía, con la forma, con los métodos que usó Jesucristo y lo que nos enseña la iglesia. Y sobre la marcha vamos a tener que ir moldeando, como lo hemos dicho, porque esto no es algo que ya está preestablecido. Luego dice, ya para ir terminando, dice, finalmente, él conocía profundamente el corazón humano y qué sentido positivo y realista tuvo para respetar sus propias decisiones. Por ejemplo, dice, en el diálogo con el joven rico, Jesús respeta su negativa a la invitación que le hace de vender sus bienes y de seguirlo. Solo comenta, y aquí viene la parte interesante, comenta, dice, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos, pero añade, lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. Entonces, ¿Dios puede hacer cosas grandes? Claro que puede hacer cosas grandes. ¿Dios quiere hacer cosas grandes contigo? Claro que quiere hacer cosas grandes contigo, pero no te puede obligar a hacer las cosas.
no puede obligarte a que seas catequista, no puede obligarte a que desarrolles tu plan de trabajo, a que veas todos los lineamientos, a que trates de hacer lo mejor posible. No. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier cosa, una máxima de Dios es la libertad que te da a ti y a mí para hacer o no hacer las cosas, para decidir entre el bien y el mal. Esa es una máxima, porque Dios quiere que hagamos lo correcto, no por obligación, sino por convicción, por amor a Dios, porque sabemos que es lo que conviene, que es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, vamos a terminar con este análisis. Al final, nos dice aquí el padre, porque esto lo saqué de un escrito de un sacerdote, lo puse al principio. Dice, en el diálogo con el joven rico, a ver, vamos para abajo, dice, nadie como él pudo decir y luego vivir el amad a vuestros enemigos y hacer el bien a los que aborrecen. Luego dice, así podemos afirmar que su actitud de amor y de donación incondicional fue el alma de su pedagogía. Vean, aquí voy a recalcar esto ya que vamos terminando. Dice, así podemos afirmar que su actitud de amor y de donación incondicional, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, difícil, claro que lo es, pero hay que hacerlo. Tenemos que tomar una actitud de amor y una donación, aquí lo dice, incondicional. ¿Donación hacia quién? Al servicio catequético. ¿Donación a qué? Hacia Dios. ¿Donación a qué? Hacer las cosas por amor a Él. Eso es donarse. Eso es darse al otro. Textual. Aunque luego no te agradezcan nada, ¿verdad? Yo he estado en grupos de preparación de primera comunión durante estos 30 años de catequista. No me acuerdo, creo que atendí como a 2 o 3 grupos de comunión, que aunque es algo muy hermoso, es muy complicado, ¿verdad? No me dejarán mentir. ¿Por qué? Porque pues son los que están más llenos, ¿verdad? Y tristemente pues muchos no regresan. Son los que están más llenos, los grupos más llenos, y a veces los papás pues como que pueden causar algunos pueden causar algún pequeño problemilla. Me acuerdo de una persona que quería que su hija hiciera su primera comunión, pero la coordinadora me dijo, hazle un examen, porque yo no estoy tan segura, me decía, de que esté ya preparada. Ok, perfecto, le hago el examen, se lo aplico, y la señora, me voy a quedar al lado de aquí. Está bien, le digo, no hay ningún problema. Y entonces pues me dijeron que le hiciera el examen oral. Entonces le hice la primera pregunta del examen, que ya estaba listo, y le hago la primera pregunta, no la contestaba. Bueno, le hice la segunda pregunta, no la contestaba, y la señora me voltea y me dice, oiga, ¿acaso usted sabe las respuestas? Porque se la está preguntando a ella, pero usted las sabe. Entonces pues por respeto no le contesté nada, seguí haciendo el proceso, terminé, le entregué a la coordinadora su examen, cómo había quedado, y eso fue todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a veces nos topamos con dificultades, y como dijimos hace rato, no porque haya un problema, entonces me voy a salir. No, hay que ver cómo arreglarlo. Por ahí algún catequista por allá una vez me han contado sus problemas que tienen, que tuvieron problemas con X, con Y, que si con el coordinador, que no sé qué. Y yo les digo, pues ánimo, en todos lados, aclaro, esto es importante. Buena tarde, gracias, muy amable Dani. En todos lados hay problemas, en cualquier parroquia, capilla, comunidad, lo que sea. Entonces, nosotros estamos llamados, todos debemos estar llamados para tratar de ayudar a solucionar esos problemas, no de acrecentar los problemas y que ahora sea problema más problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr con nuestra participación, con la oración. Si ya de plano es una comunidad muy problemática, que puede darse el caso, pues bueno, la iglesia es muy grande, ¿verdad? Puedo irme a otra parroquia, a otra capilla, a otra comunidad, pero no dejar el apostolado. De eso se trata, no dejar el apostolado. Porque la pedagogía del Señor precisamente es esa. Como ya dijimos, Jesucristo nunca se bajó de la cruz. Jesucristo nunca dijo, hasta aquí llegué. Sino Jesucristo dijo, seguiré y lo voy a ofrecer porque tengo que cumplir la voluntad del Padre. Y Jesús nos ha dicho que hagamos precisamente la voluntad de Dios, que vayamos y prediquemos el Evangelio por todo el mundo. Muy bien.
Bueno, pues les agradezco mucho lo que hemos manejado el día de hoy. Vamos ya a ir terminando con esta clase. Iba a transmitir por Jitsi Meet, ¿verdad? Que ya saben que Jitsi Meet les decía que es una plataforma donde nos podemos conectar. Pero creo que es mejor por Meet porque yo creo que sí caben los que están ahorita en línea. No sé, me gustaría sus comentarios si si alguna persona quiere reunirse. ¿Para qué nos reunimos? Bueno, esto que estamos poniendo ahorita o que estamos transmitiendo, posteriormente, como ya dijimos, el domingo lo voy a borrar y lo voy a subir a mi canal dice, la comunidad donde están los papás son muy comprometidos, eso me da fortaleza. Qué bueno, felicidades ahí a la hermana porque pues en algunos lados se da y en otros lados no, ¿verdad? Entonces si no se da, pues hay que tratar de lograr o de mejorar esa situación. Qué bien, felicidades. Si se quieren reunir, gracias. ¿Para qué sirve la reunión? Les decía que esto que ya acabamos de transmitir, que vamos a terminar en un momento, lo voy a subir a redes sociales. Mañana ya voy a borrar los videos, pero van a estar en los canales de YouTube, va a estar en el Supercatólico TV, va a estar en todos los canales que tengo de Facebook. Y por si alguien quiere volver a consultar, hacer alguna duda o etcétera. Ok. Con gusto me reúno, profesor, por Zoom. Bueno, no es por Zoom, lo voy a hacer por Meet, ¿verdad? Ok, lo vamos a hacer por Meet. Ahorita les mando el enlace. Bueno, ok, les comento que va a ser solamente un ratito. ¿Para qué va a ser la reunión? Esa ya no la voy a grabar. Esa reunión que vamos a hacer por Meet ya no la voy a grabar. Ok, dice aquí la hermana que algunos papás no ayudan. Bueno, hay que precisamente motivarlos, es que hacerles ver. Por eso decíamos que los padres de familia hay que integrarlos, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que ahorita nos vamos a reunir. Ya no se va a grabar lo que vamos a hacer en la reunión, porque solamente es para despedirnos, para presentarnos, ¿verdad? Si gustan, nada más dicen su nombre, algún comentario, no es obligación el que guste presentarse. Pueden entrar con cámaras apagadas, con cámara prendida, no hay problema, yo sí voy a tener la cámara prendida, pero y activar su audio apagado, entramos apagados, pero activar su audio en el momento en que quieran participar, ¿verdad? No hay problema por eso. Perdón, una disculpa. Lo que voy a hacer ahorita, voy a apagar ya, terminar esta transmisión. Ahorita les mando el enlace de Meet. Lo pego en el muro, como siempre, pero solamente vamos a estar unos 20 minutos máximo. De tal manera que pues apenas lo vean, entren para que puedan estar en toda la sesión. Y ya después con eso terminamos. Vamos a acabar en esta reunión de Meet con lo que es la oración para clausurar el curso. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes. Nos vemos en un ratito. Ahorita les mando el enlace. Bendiciones.